clave. Buenas noches amigos, mi nombre es Alexandra Patiño, soy estudiante de Administración en el Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. El día de hoy vamos a ver lo que es el teorema central del límite. ¿Qué es el teorema central del límite? Es una teoría estadística que establece que dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medidas muestrales seguirá una distribución normal. Además, el TCL afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la medida muestral se acercará a la medida de la población. Por tanto, mediante el TCL podemos definir la distribución de la medida muestral de una determinada población con una varianza conocida, de manera que la distribución seguirá una distribución normal si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. ¿Para qué nos sirve? El TCL nos permite averiguar la probabilidad de que la medida de una muestra concrete esté en un cierto intervalo. También nos permite calcular la probabilidad de que la suma de los elementos de una muestra esté a prioridad en un cierto intervalo. Y nos permite inferir la medida de la población a partir de una muestra. Como propiedades del TCL tenemos, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medidas muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. El TCL considera una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Por tanto, si la muestra es superior a 30, la medida muestral tendrá una función de distribución próxima a una normal. Y esto se cumple independientemente de la forma de la distribución con la que estemos trabajando. Otra propiedad también es que la media poblacional y la medida muestral seguirán iguales. Es decir, la medida de la distribución de todas las medidas muestrales seguirá igual a la medida del total de la población. Y como otra propiedad tenemos la variancia de la distribución de las medidas muestrales, que es la variancia de la población dividido el tamaño de la muestra. Como ejemplo nos dice, la población de las temperaturas corporales de adultos sanos tiende U igual a 36.8 grados centígrados. Y la desviación típica que viene a ser la O igual a 0.4 centígrados. Si obtenemos una muestra de 100 personas, ¿cuál es la probabilidad de que la medida de la temperatura de la muestra sea mayor a 37 grados? Para esto tenemos dos pasos. Calcular la distribución normal a la que se aproxima la medida y aproximar la probabilidad usando la distribución normal obtenida. Como primer paso, tenemos que hacer, dado a la muestra que es grande, podemos aplicar el teorema del límite central. Por lo tanto, la medida de la muestra se aproxima a una distribución normal con los parámetros. Tenemos U, que equivale a 36.8 grados centígrados, se divide para 100, que da igual a un 0,4 grados centígrados. Esto es igual a N 36.8 a 36.8,0,04. Y para esto tenemos que aproximar la probabilidad usando la distribución normal obtenida. Calculamos la probabilidad de obtener una temperatura menor o igual a 36.7 grados. Para ello calculamos el valor equivalente en la variable normal tipificada. Otro tema tenemos la ley de los grandes números. ¿Qué es la ley de los grandes números? La ley de los grandes números es un teorema fundamental de la teoría de la probabilidad que indica que si repetimos muchas veces un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser constante. La ley de los grandes números también nos dice que si conocemos la probabilidad de un suceso o en un experimento aleatorio, debemos hacer tantas veces el experimento que al hacer un estudio estadístico de los resultados, la frecuencia relativa de cada suceso llega a un momento que se estabiliza. En este momento diremos que la probabilidad del suceso coincide con su frecuencia relativa. Tenemos dos tipos de leyes de los grandes números. Tenemos la ley débil.
La ley débil de los grandes números establece que si x1, x2 y x3 es una sucesión definitiva de variables aleatorias independientes que tienen el mismo valor esperado y la varianza en promedio. El otro tipo es la ley fuerte. La ley fuerte de los grandes números establece que si x1, x2 y x3 es una sucesión infinitiva de variables aleatorias independientemente e identificadas distribuidas que cumplen y obtienen el valor esperado. Entonces, el promedio de las variables aleatorias converge casi seguramente un conjunto de probabilidad 1. Esta ley la justifica y la interfiere esperando que una variable aleatoria como el promedio a largo plazo al hacer un muestra repetitivo. Como ejemplo, tenemos que si tiramos una sola tirada de un dado de 6 caras, produce esto de los números 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, cada uno con la misma probabilidad. Por tanto, el valor esperado del promedio de las tiradas es 1, 2, más 3, más 4, más 5 y más 6. Sumado esto y dividido para las 6 opciones, tenemos un igual de 3,5. Eso es todo, amigos. Espero dejen su comentario. Muchas gracias.